Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este sí, el último vídeo de nuestro curso de preparación del examen CFA nivel 1. Si os digo la verdad, me da hasta un poquito de pena porque se acaba todo después de un año y medio trabajando en este curso. Debo de deciros que me voy a sentir incluso raro de no saber qué subir ahora relacionado con el contenido del CFA, ahora que termina todo. Pero bueno, en cualquier caso, también es verdad que cambiar un poquito el modelo o tratar de trabajar sobre otro contenido, pues es algo que me apetece. Y después de unos 150 vídeos, pues creo que es un buen momento, ¿no? para cambiar esta etapa. Y bueno, pues agradeceros a todos aquellos que seguís viendo todo este material. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Vamos a centrarnos en el mercado de divisas, concretamente en el tema del comercio internacional, sobre todo con los tipos de cambio directo, tipos de cambio indirectos. Un contenido que sí que es verdad que cerramos con algo que puede ser pues un poquito más complejo que lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones, pero en cualquier caso vamos a tratar de explicarlo bien. Te recuerdo que tienes todas las diapositivas también en Hotmart, donde bueno, es una forma de apoyar el contenido, de ayudar al canal y que ya sabes que yo pues reinvierto todo en daros pues contenido de calidad y bueno, pues muchísimas gracias a todas aquellas personas que ya pues estáis ayudando con las diapositivas y que me consta que os están viniendo muy bien para poder estudiar. Así que nada, dicho esto, vamos con el contenido. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es tratar de hablar de qué es esto del mercado de divisas y qué es un tipo de cambio. Bien, pues en primer lugar vamos a tratar de definir qué es esto de un tipo de cambio. Un tipo de cambio es el precio al cual se van a intercambiar una moneda frente a la otra. Es el precio relativo que tiene una divisa frente a la otra. Siempre lo vamos a trabajar a través de pares y pues bueno, obviamente el más conocido es el del euro dólar. Cuando, bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, todas las divisas pues cotizan prácticamente entre sí y eso lo que nos permite pues es saber cuáles son los tipos nominales, ¿no? que se tienen de unos con otros. Cosa relevante, y es que la divisa base, que es la que siempre vamos a tener en el denominador, puede variar. Es decir, que podemos poner el dólar en el numerador y el euro en el denominador, y aquí en nuestro ejemplo vamos a decir que el precio nominal es de 1,15 y esto implica que por cada euro me van a dar 1,15 dólares. De la misma manera, podríamos invertir el denominador y el numerador y poner como divisa base el dólar. Si yo divido 1 entre 1,15, pues el resultado va a ser 0,869 por cada dólar. ¿Qué implica esto? Que por cada dólar yo voy a recibir 0,869 euros. Al fin y al cabo nos están diciendo lo mismo en los dos casos, pero nos pueden representar o nos pueden dar el par de las dos maneras. ¿En qué nos podemos liar? Pues fijaros que en los ejercicios, si yo estoy hablando de 1,15 y al cabo de unos días o de unas semanas esto ha pasado a 1,16, obviamente en el caso superior, en el caso de que pase de 1,15 a 1,16, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está perdiendo valor? Si yo con un euro estoy obteniendo cada vez más dólares, lo que nos están diciendo en este ejemplo es que el dólar se está depreciando y que el euro se está apreciando. Cosa diferente sería en el caso de que estuviésemos con el 869, es decir, con el dólar en el denominador y que pasásemos, por ejemplo, a 0,9. ¿Qué implicaría esto? Pues que el dólar se está apreciando y que el euro se está depreciando. Por lo tanto, mucho cuidado aquí a la hora del quotation que se llama, porque obviamente siempre que estemos yendo hacia la derecha va a implicar aumentos de una divisa frente a la otra. Entendido esto, el siguiente punto que nos menciona el CFA es hablar de los tipos reales. Como hemos explicado anteriormente, este 1,15 siempre nos lo están dando en digamos, son los tipos nominales, son los tipos que no tienen en cuenta pues, los efectos de la inflación. No nos están comparando una divisa frente a la otra ni los poderes de compra que tiene una frente a la otra, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que permite el tipo de interés real? Pues le vamos a aplicar, aquí en este caso nos dan el IPC, pero sería pues cualquier tipo de índice de precios. Pero ojo, mucho cuidado, porque aquí en las tasas nominales estábamos hablando
de, por ejemplo, el dólar frente al euro, ¿no? Y nos estaban dando el 1,15. Fijaros cómo el euro es la divisa base y en el caso del dólar pues sería la divisa cotizada. En este caso lo que vamos a hacer es invertir. Vamos a invertir el orden. Y el IPC de la divisa base va a ir arriba en el numerador y luego de la divisa cotizada, el IPC de la divisa cotizada va a ir abajo. Entonces, que nos acordemos que una va arriba y la otra va abajo y que se van a intercambiar. ¿Cuál es la lógica que os he querido explicar o que os quiero dejar reflejada en esta diapositiva para que lo entendáis? Pensemos que, pues por ejemplo, la inflación en Europa es de 5% y la inflación en Estados Unidos es del 1,10, ¿vale? Obviamente, como el denominador es mayor que el numerador, pues el tipo real va a ser menor que el nominal. ¿Qué es lo que implica esto? Pues obviamente si existe más inflación en Estados Unidos que en Europa, que es este caso, el dólar tenderá a apreciarse. Y por lo tanto la adquisición de bienes en Estados Unidos desde Europa pues va a ser más costosa independientemente de que esta tasa nominal vaya para arriba o para abajo. Es decir, la adquisición, o es decir, el paso que tenemos desde el mercado de divisas nominal al mercado de bienes y servicios siempre se va a hacer a través de los tipos reales, que son aquellos que van a justificar realmente pues, la capacidad de compra que tenemos en un país o en otro. Dicho esto, también nos encontramos con un punto que creo que es importante matizar y son los tipos de cambios cruzados. ¿Cuándo se utilizan los tipos de cambio cruzados? Cuando el tipo de cambio directo entre dos divisas pues, no existe, no está cotizado. En este caso tenemos el peso mexicano frente al dólar australiano y pensemos que a lo mejor pues, no tenemos tipo de cambio directo y lo vamos a hacer a través de una divisa conectora, vamos a llamarle, que en este caso va a ser el dólar. Aquí lo tenéis bastante bien explicado, ¿vale? Que se puede utilizar el dólar o generalmente también el euro, se suele utilizar, pero bueno, que en cualquier caso lo que viene a ser es un tipo de cambio intermedio en el que vamos a ir multiplicando y dividiendo siempre teniendo en cuenta pues esta divisa que queda por el medio. Entonces, fijaros de una manera muy sencilla cómo nos están dando este peso mexicano frente al dólar, y que son 12,30, y por otro lado tenemos el dólar dividido entre el dólar australiano a 0,71. Pues es tan sencillo como vamos a lo que está dividiendo y lo que está multiplicando, pues lo vamos a eliminar y nos quedaríamos con este 12,30 por este 0,71. Simplemente haciendo la multiplicación obtendríamos que el tipo de cambio cruzado entre el peso mexicano y el dólar australiano es de 8,73. Como habéis visto, es bastante sencillo. Cosas que nos podrían preguntar o cosas que nos podrían liar un poco, pues imaginemos que en vez de darnos el peso mexicano frente al dólar, nos diesen el dólar frente al peso mexicano. Entonces lo que deberíamos de hacer es 1 partido 12,3 y deberíamos de darle la vuelta, ¿no? Deberíamos, imaginemos, ¿no?, que nos lo han dado al revés, pues deberíamos de volver al estado natural para tener siempre un dólar en el denominador y otro en el numerador para poder tachar y multiplicar, ¿vale? Esto simplemente lo quiero comentar. Ya habéis visto que no es muy complicado, pero bueno, en cualquier caso son pequeñas trampas en las que nos podrían pillar. Después también quiero matizar, pese a que hemos hablado del spot y del forward durante muchísimo tiempo en otros módulos, simplemente que cuando nos están dando el tipo de cambio spot, es el tipo de cambio hoy, digamos, con una transacción que se firma hoy y que de forma teórica no se va a ejecutar hoy, pero a efectos prácticos sí, porque bueno, simplemente pasan 2 días después de que se haya firmado, pero en cualquier caso estamos hablando de mercado spot, de un mercado al contado. Y luego tipo de cambio forward, lo que viene a ser de una manera también muy similar es que tú fijas el precio en T0, pero finalmente esa transacción se va a realizar pues en un momento futuro, ¿no?, en TN, en función de lo que hayas acordado. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás asegurando un tipo de cambio hoy, pero que finalmente pues, la transacción se va a hacer a futuro. Aquí, pues bueno, a 30 días, a 60, 90, un año, etc. Bueno, simplemente formas también en las que las empresas se pueden cubrir muchas veces para tipos de cambios que pueden ser inciertos o en operaciones comerciales en las que están implicadas varias divisas. Además, también aquí hay un aspecto muy interesante, como es el de cómo le afectan los tipos de interés a estos cambios forward.
Muchas veces se suele malinterpretar o se suele confundir el hecho de que un precio a futuro o un forward implica que va a ser el tipo de cambio que vamos a tener en el propio futuro, y no es así. El forward price lo único que va a tener en cuenta es pues, esas expectativas de tipos de interés en función de los días que quedan para que se genere pues, este contrato, ¿no? O para que finalmente se ejecute. Decíamos, ¿no?, que se cerraba en T0 un tipo de cambio concreto, pero que la liquidación se iba a hacer pues, a un plazo pues digamos, ¿no?, de 30 días, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los tipos de interés no van a ser los mismos en el numerador y en el denominador. Aquí vamos a tener siempre los de la divisa base y en el numerador los de la divisa cotizada. ¿Qué es esto? Pues si estamos hablando del dólar y del euro, pues en la parte superior tendremos el del dólar y en la parte inferior tendremos el del euro. Aquí fijaros cómo se mantiene el orden. O sea, igual que antes hemos hablado de tipo de cambio real y tipo de cambio nominal, que sí que le dábamos la vuelta, pues en este caso se mantiene uno arriba y el otro abajo. Y fijaros cómo este bloque es exactamente igual en los dos casos. Tenemos días para el vencimiento dividido entre 360 y lo mismo abajo, ¿vale? Además con base bancaria. ¿Qué es lo que implica esto? Pensemos que tenemos una subida de tipos de interés en Estados Unidos del 5% y que en Europa solo ha sido del 3%. Bien, ¿cuál es la lógica de nuevo que os quiero transmitir aquí? Fijaros, si en Estados Unidos suben los tipos de interés mucho más que en Europa, o directamente, que en Europa no se suben nada, y en Estados Unidos sí, ¿qué es lo que ocurre? Que yo, cuando estoy subiendo los tipos de interés, estoy contrayendo la economía, la estoy ralentizando. Por lo tanto, el tipo de cambio forward va a aumentar, ¿vale? Simplemente que tengamos eso en cuenta y que si el denominador sube más que el denominador, pues el tipo de cambio forward obviamente va a subir, motivado por esa diferencia de tipos de interés, independientemente de que, bueno, que los días para el vencimiento en función de la que quedan de un lado y de otro, pues tampoco van a afectar mucho, ¿vale? Entonces esto sí que quiero que quede muy claro. Y luego, por último, vamos a hablar de lo que se conoce como los regímenes de divisa, que estos son pues las distintas formas que tienen las economías, fundamentalmente aquellas que no tienen una divisa fuerte, de tratar de evitar los vaivenes del mercado, ¿no? tener una alta volatilidad. Nos van a hablar de distintos, yo os recomiendo que estos también os lo sepáis muy bien, por el hecho de que pueden caer muchas preguntas sobre ellos y si me lo sé, pues es bastante sencillo de resolver. En primer lugar tenemos el Currency Board, que esto pues viene a ser una especie de digamos, de comité de asesores o de expertos que lo que viene a ser es establecer un tipo de cambio y que, bueno, en función de la divisa extranjera que hayan decidido, que de normal suele ser el dólar, pues fijan un tipo de cambio que no se va a mover de ahí. Y entonces, pues bueno, están como siempre comprando y vendiendo divisa para que el tipo de cambio quede fijo con respecto a una moneda. Luego tenemos lo que se conoce como Fixed Peg, que viene a ser pues que este país de alguna manera es una especie de currency board que algo más fluctuante, es decir, vamos a tener como un cierto margen de este más menos 1%, no vamos a estar siempre hilando tan fino y teniendo un tipo de cambio fijo. Después vamos a tener las bandas horizontales, que es muy similar al Fixed Peg, pero con una evolución o con unas bandas algo más flexibles a este más menos 1%, podríamos llegar incluso al 5% en algunos casos. Después tenemos el Crawling Peg, que viene a ser un tipo de cambio que pese a ser flexible o pese a tener ciertas bandas no van a estar ajustándose constantemente, sino que se va a revisar cada X tiempo y vamos a tratar de ajustarlo pues a unas tasas moderadas y sobre todo teniendo en cuenta la inflación. Y luego, por último, el floating rate, que esto, pues bueno, la autoridad monetaria deja fluctuar completamente su tipo de cambio y lo único que va a hacer es intervenir en puntos muy concretos en los que la situación macroeconómica pues ha cambiado o que, pues como indica aquí, que los indicadores macroeconómicos que se están midiendo por las autoridades pues indican que hay que hacer cierta intervención o que estamos en una recesión y que obviamente pues hay que ajustar alguna métrica. Por lo tanto, dicho esto, vamos a cerrar ya con el vídeo, vamos a cerrar con el módulo y vamos a cerrar con el curso completo de preparación del CFA. Me cuesta hasta casi decirlo porque después de tantísimo tiempo creando contenido de este estilo, pues bueno, pues llegamos a un momento en el que hay que cerrar esta etapa. Espero que os haya aportado, espero que os haya gustado muchísimo y en cualquier caso que os haya servido para mejorar y para aprender tantísimo como yo. Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.